Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y la Comisión de Justicia del Senado de la República. Le agradezco a las y los senadores su puntual asistencia a esta reunión extraordinaria y también a todos quienes nos acompañan a través de la transmisión del canal de televisión del Congreso de la Unión. Les informo que la convocatoria y el orden del día para esta reunión se remitió a sus correos institucionales y, como bien lo han podido corroborar, está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por tal motivo le solicito al señor senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, quien junto conmigo va a conducir esta reunión extraordinaria, que tenga bien realizar el pase de asistencia y la declaración del quórum respectivo de ambas comisiones para llevar a cabo esta reunión, que se realiza en un formato híbrido. Esto es, tenemos una reunión presencial con miembros de ambas comisiones en la sede alterna del Senado de la República en Xicoténcat, y también de manera virtual a través de la plataforma digital. Así que le doy la bienvenida también al señor senador Enrique Insunza. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Con gusto, presidente. Iniciamos con el pase de lista de la Comisión de Justicia. Presente. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejos. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Presente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Presente con mucho ánimo. Senador Enrique Insunza Cázares, su servidor, presente. Senadora Marta Lucía Michel Camarena. ¿Está conectada? Senadora Marta Lucía Michel Camarena, si nos escucha, me dice que está conectada. Así Vía es. remota. Senadora Lucía Trasviña. Presente. Gracias. Senador Saúl Monreal Ávila. Senadora Simei Olvera Bautista. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Presente. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Presente. Senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrat. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Laura Esquivel Torres. Senador Enrique Vargas del Villar. Veo que ya levanta su mano ahí de manera electrónica. Senadora María del Rocío Corona Nakamura. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Presente. Senadora Carolina Vigiano Austria. Presente. Hay un registro de 13 senadoras y senadores, por lo que hay quórum en la Comisión de Justicia. Ahora continuamos con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Insunza Cázares, servidor de ustedes, presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Presente. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Presente. Senadora Alejandro Esquer Verdugo. Presente. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Ahora sí, presente con mucho ánimo. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senadora María Martina Cantún Can. Senadora Cintia Ileana López Castro. Presente. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Presente. Presente. Sí, claro, senadora Ana Lilia Rivera. Gracias. Senador Ricardo Naya Cortés. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senador Waldo Fernández González. Presente, buenos días. Senadora Carolina Vigiano Austria. Presente nuevamente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno.
Informo que la Comisión de Estudios Legislativos cuenta con la presencia de 12 senadoras y senadores, por lo que existe quórum legal en ambas comisiones, senador presidente. Gracias, senador Insunza. Bueno, habiéndose ya constatado el quórum legal en ambas comisiones, damos inicio a esta segunda reunión extraordinaria de las comisiones de estudios legislativos y de justicia, siendo las 9:13 del día de hoy, jueves 12 de diciembre de 2024. El punto número 2 se refiere a la lectura y en su... ¿Mande? Constatamos la presencia del senador Miguel Yunes, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, registramos su asistencia, con mucho gusto. Queda registrada la asistencia del senador Yunes. Les comentaba que el punto número 2 del orden del día se refiere... Les vamos a pedir a los compañeros que nos acompañan de manera virtual que si pueden apagar sus micrófonos y que cuando quieran hacer uso de la palabra, ahí nos señalen con la manita para enlistarlos en el turno. Hago de su conocimiento... Presidente, estoy tomando asistencia. Gracias. Gracias, Malú. Se registra la asistencia de la senadora Malú Michel. Hago del conocimiento de ustedes que el dicho proyecto del orden del día también fue debidamente enviado a sus correos institucionales, por lo que solicito al senador Enrique Insunza que ponga a la consideración de todos ustedes la dispensa de la lectura y en el mismo acto consulte a las senadoras y senadores su aprobación. Con gusto, presidente. Se somete a la consideración de las y los integrantes de ambas comisiones la dispensa de la lectura y aprobación del proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Hay unanimidad por la afirmativa, presidente. Muchas gracias, senador Insunza. El punto número 3 se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la reunión del 4 de diciembre. También este proyecto les fue enviado a sus correos institucionales, por lo que le solicito al senador Insunza someta a consideración de ustedes la dispensa de la lectura y en el mismo acto consulte la aprobación de las y los presentes. Se somete a la consideración de las y los integrantes de ambas comisiones la dispensa de lectura y la aprobación del proyecto de acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Unanimidad por la afirmativa, presidente. Muchas gracias, senador Insunza. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes que serán materia de la revisión de estas comisiones unidas. Me refiero al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República como Cámara de Origen, relativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentarias de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República como Cámara de Origen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de pasar a esta etapa de discusión, estas presidencias ponen a su consideración la propuesta de abordar la discusión de las dos iniciativas en un solo acto, es decir, de conformidad con el acuerdo de las juntas directivas de ambas comisiones. Haríamos la presentación en un solo acto también de los proyectos de iniciativas, del contenido, luego hasta por 3 minutos, un poco más. Si lo hacemos en un solo acto, puede llegar hasta 5 o 6 minutos, a lo mejor menos. Y posteriormente se abrirían rondas de discusión a favor y en contra por 5 minutos hasta agotar la discusión, y una vez finalizadas, pues pasaríamos a la votación nominal
de cada uno de los dictámenes. Y asimismo se puntualiza que la presentación de votos particulares y de reservas se pasarían directamente al Pleno para su desahogo. Antes de iniciar con la presentación de estos dictámenes, le solicito al senador Insunza someter en votación económica si se dispensa la lectura de los dictámenes ya mencionados. Se consulta en votación económica a las y los integrantes de ambas comisiones si se dispensa la lectura de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresarlo levantando su mano. Negativa, abstenciones. Hay unanimidad por afirmativa, presidente, por lo que se dispensan. Gracias, senador Insunza. Entonces yo procedo, una vez que nos hemos puesto de acuerdo el senador Insunza y un servidor, a hacer una presentación resumida de la materia de estos dos dictámenes. Bueno, parece que… como ustedes saben, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, presentó dos iniciativas que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución. Las propuestas están orientadas en el mandato de la reforma constitucional en su régimen transitorio, no solamente para generar la legislación secundaria, como todos ustedes ya lo pudieron también participar y comprometer el pasado 4 de diciembre, cuando aprobamos los 3 dictámenes, principales dictámenes, y por supuesto la armonización que la reforma judicial nos obliga en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, que como todos sabemos fueron publicadas el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, y nos impusieron ese mandato de hacerlo en los siguientes 90 días a la publicación del decreto, por lo que estamos en tiempo desarrollando esta armonización. Explico rápidamente que se establece que para las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, así como las razones que motivan las declaratorias general de inconstitucional, se requiere de mayoría de 6 votos de las ministras y los ministros de la Corte. Actualmente, como ustedes lo saben, para lograr que las sentencias sean de cumplimiento obligatorio para todo el sistema de justicia, o sea, para los tribunales de jurisdicción federal y de las entidades federativas, así como para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, se requiere de la votación de 8 ministros y ministras de la Corte. El cambio de 8 a 6 obedece a la nueva integración que plantea la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, que se compondrá el Tribunal Pleno de 9 personas juzgadoras. Entonces, pasa de 8 a 6 para tener el carácter obligatorio. Asimismo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia funcionará solamente en pleno, pues se suprimen todas las menciones que se realizan a las salas. Como ustedes saben, hoy todos los asuntos se desahogan tanto en 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Pleno. Ahora solo funcionará el Tribunal Pleno. Otra armonización que se realiza en estas iniciativas, con estas modificaciones propuestas por la doctora Sheinbaum, consiste en que las sentencias dictadas en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no podrán fijar efectos generales, sino que atenderán al interés de las partes. Se propone también que el juicio de amparo sea improcedente contra las decisiones del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta modificación incluso es acorde, como hoy mismo está planteado,
frente a las decisiones actuales del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que pasa es que ahora estamos armonizando a los dos nuevos órganos que plantea la reforma constitucional en materia de Poder Judicial Federal. Y en este mismo orden de ideas se realizan ajustes al texto de la Ley de Amparo con la finalidad de realizar la armonización con el texto constitucional sobre las facultades que correspondían al Consejo de la Judicatura y que hoy corresponderán al órgano de administración judicial. Y una modificación no menor consiste en la homologación de la legislación para realizar un uso de un lenguaje incluyente, lo cual es un acierto dentro de toda esta dinámica que ha tenido la legislación mexicana, tanto constitucional como secundaria, para visibilizar la presencia de las mujeres y en general de los grupos que históricamente han sido relegados o invisibilizados, por lo que estas comisiones celebramos esa incorporación. Y con el objetivo de adecuar las leyes, la iniciativa del Ejecutivo también realiza un ejercicio de armonización, cambiando las referencias hechas al Distrito Federal por Ciudad de México, así como cambiar las menciones realizadas al Código Federal de Procedimientos Civiles por Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la sustitución de las menciones de grupos vulnerables por el de grupos en situación de vulnerabilidad, atendiendo también a este lenguaje que busca identificar con precisión los fenómenos de vulnerabilidad y ser mucho más correctos en el uso de las denominaciones. No menos importante son los cambios realizados para suprimir las menciones del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por lo que es la unidad de medida y actualización, conocida como la UMA, con la intención de que las multas o cantidades señaladas sean de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Y finalmente, se señala en estos dictámenes el deber tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del órgano de administración judicial de emitir acuerdos generales para la publicidad de sentencias, en abono de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Y sobre el régimen transitorio, se establece que hasta en tanto se tome protesta a los nuevos integrantes de la Suprema Corte, las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno o las salas que constituyan precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales federales y de las entidades federativas y de las declaratorias generales de inconstitucionalidad deberán ser tomadas por 8 votos, considerando la integración actual de 11 ministras y ministros de la Corte. Y esta es una precisión necesaria, pues frente al más reciente antecedente que tuvimos de confusión en la Corte sobre exactamente a qué se refería la reforma constitucional en su régimen transitorio, para que no haya ninguna duda. Estas son fundamentalmente las líneas de armonización. Como ustedes pueden ver, pues está prácticamente todo contenido en la reforma constitucional, solo era necesario homologar y armonizar en las leyes reglamentarias del 103, el 107 y el 105 de nuestra Constitución. Pues hasta aquí plantearía yo la presentación de los dictámenes y entonces pasaríamos inmediatamente al desahogo de las intervenciones de senadoras y senadores para abrir las rondas. Sí, para abrir las rondas, vamos a plantear que en este caso sería 5 senadoras y 5 senadoras o senadores en pro y 5 en contra. Y nada más recordándoles que sería por ambos dictámenes, que pudiera ser el posicionamiento por ambos, y luego ya pasamos a la discusión, ¿verdad? Muy bien. Señor presidente. Perdón, a ver. Si me lo permite, nada más para
registrar mi asistencia, Saúl Monreal. Sí, cómo no. Registramos la asistencia aquí del senador Saúl Monreal. Muy bien. Senadora. Gracias. De Mayuli. la misma manera, Judith Díaz, por favor. Sí. Hola, también, por favor, presidente Corral. Sí. Simeyo Olvera, presente. Asimeyo Olvera, cómo no. Gracias. Perdón, senadora Mayuli. Tenemos pregunta, ¿es en el procedimiento planteamiento por los grupos parlamentarios? Sí. ¿Podemos, Pues si quieren, por favor, tipo en contra, o- directo de esa forma? o si quieren simplemente posicionamientos de los grupos parlamentarios y pasamos a la votación. ¿Sí? Mi pregunta, para saber Como ustedes quieran. como siempre se ha hecho. ¿Sí? Posicionamientos y luego ya votación. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues Mi pregunta es que siempre ha habido posicionamientos de grupos parlamentarios y luego los a favor y en contra. Escuché, perdón, a lo mejor me estoy equivocando, que vamos directo a los 5 a favor y en contra. sí, perdón. A ver, Entonces, pensé que estaba proponiendo. No, era mi pregunta porque siempre correcto. se hace posicionamiento de los grupos Sí. y luego los a favor y en contra. Bueno, no. En este caso, antes de la reunión extraordinaria que tuvimos el 4 de diciembre, nos reunimos las juntas directivas de ambas comisiones para generar un acuerdo de cómo desahogar los dictámenes de esta comisión. Y entonces acordamos en ese acuerdo, que fue ratificado por las mesas directivas, que fuéramos directamente a la ronda de a favor o en contra. Yo pensé que usted estaba proponiendo... correcto. Entonces, vamos directamente a las rondas de a favor y en contra. 5 senadoras o senadores a favor, 5 senadoras o senadores en contra. Una vez agotada la lista, someteremos a consideración de los integrantes si está suficientemente discutido, señalando que si solamente tendremos 3 senadores en contra, solamente podremos tener 3 senadores a favor. No puede. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si les parece bien, pues empezamos. Tiene el uso de la palabra. Tenemos registrados a 3 senadores. En este momento, 4 senadores, perdón. Está registrada la senadora Carolina Villano Austria, del grupo parlamentario del PRI, el senador Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Está registrada la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, en contra, y la senadora Nora Rubalcaba, del grupo parlamentario de Morena, a favor. Entonces, ¿mandé? No, pedí, el senador Insunza se dio cuenta que pedí que me registrara. Muy bien. Entonces, nada más vamos a la senadora Mayuli en contra y entonces registramos a la senadora Lucía Trasviña a favor. Senador Ricardo Anaya, Sí. ¿en qué sentido? En contra. Nada más que ya tenemos 6 en contra. Hasta la senadora Mayuli sería los 5 hasta ahí. En contra. ¿Pueden recapitular quiénes son los 5 en contra? No, perdóname, tienes razón. No, tienes razón. Estaba pensando que los 5 ya eran unos favores. No, tienes razón. Vamos a hacer la lista. Entonces va la senadora Mayuli. Y Lucía Trasviña a favor. Un momentito, a favor. Y luego 7 en contra, el senador Ricardo Anaya. Y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Ahí tenemos 8, 4 y 4. ¿Ahí le dejamos? Muy bien, ahí le vamos a dejar. Entonces tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos en contra la senadora Carolina Villano Austria, del grupo parlamentario del PRI. Adelante, senadora Villano. Muchas gracias, presidente. Quiero dejar
dejar muy clara nuestra posición del grupo parlamentario del PRI. Decir por qué estamos en contra. Primero, porque esta es una reforma, como las otras que se han aprobado por la mayoría, regresiva y es incluso muy riesgosa. Al establecer de manera muy clara que no procede la suspensión provisional en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales relacionadas con normas generales, es un claro y grave retroceso. También cuando se admiten las acciones o las controversias, el ponente en turno puede dictar la suspensión del acto reclamado. Esto ayuda a que se interrumpan los efectos de la ley que está causando algún perjuicio en tanto se resuelve de fondo el asunto. Con esta reforma que ustedes están planteando, la suspensión se va a decretar solo al resolver el fondo del asunto, cuando probablemente ya se hizo el daño de manera irreparable. Esto en nuestro tiempo, en la historia reciente, pues ha permitido proteger debidamente graves conductas del gobierno. Tenemos que recordar que esta figura del amparo justamente fue creada para proteger a los ciudadanos sobre abusos de poder del gobierno. Es una figura noble que fue creada específicamente para ayudar a la gente. Esto es un ataque directo al Estado de Derecho, a la legalidad y a las garantías mínimas que debe tener toda persona para protegerse de leyes que están violando sus derechos. Y es importante decir que pues esta es otra de las figuras para poder tener ese control que el oficialismo ha buscado todas estas semanas, todos estos meses en las reformas que ha planteado. Estas reformas son un ataque directo a nuestro sistema democrático. También un atentado contra los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas, porque limita la posibilidad de impugnar normas generales y también dejan desprotegida a la ciudadanía ante leyes que pueden vulnerar sus derechos fundamentales. Al dificultar el control judicial sobre las acciones de gobierno, se está creando un ambiente propicio para la impunidad. Los abusos de poder quedarán sin castigo y los responsables no tendrán que rendir cuentas. Estas reformas van a impactar de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Estos grupos que ya enfrentan discriminación y desigualdad y que han venido avanzando de manera sostenida, se verán expuestos a abusos de las autoridades. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo porque el amparo ha sido un instrumento fundamental para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos en nuestro país desde hace muchas décadas. Ha sido una última instancia para miles de ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos por actos de autoridad. El amparo ha sido especialmente relevante para proteger a grupos vulnerables y minorías que a menudo siguen siendo objetos de discriminación y abusos. El juicio de amparo ha actuado como un contrapeso al poder del Estado. Ha evitado arbitrariedades y ha garantizado la legalidad en muchos casos. Especialmente la eliminación de los efectos generales de las sentencias de los juicios de amparo sobre inconstitucionalidad de normas generales. Claro retroceso. Esto debilita la protección de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar este dictamen que hoy nos presentan, porque y quisiera apelar a los presidentes que saben perfectamente
esto de lo que estamos hablando, que estamos en un retroceso democrático. Gracias, presidente. Gracias a usted, senadora Carolina Villano, Austria. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor de los dictámenes, el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, senador Fernández. Gracias, presidente, senadoras y senadores. Muy buenos días a las personas que nos estén siguiendo en la transmisión también. Pasamos de la definición de justicia, del arte de dar a cada quien lo suyo, a una justicia que se trata de generar condiciones de paz en la ciudadanía de este país. Hoy nos toca seguir aprobando las reformas secundarias que permitirán reglamentar todos los alcances de la reforma constitucional que votáramos hace algunos meses y que podrán poner en beneficio de las y los ciudadanos de este país un sistema de justicia, un modelo de justicia que permitirá procesos de rendición de cuentas y vinculación de nuestras autoridades judiciales con su comunidad. Nunca más una autoridad del Poder Judicial desvinculado a su comunidad o emitiendo resoluciones contrarias al sentir de la población, simple y sencillamente montado en un proceso oscuro donde no se rendían cuentas. Con estas reformas estamos adecuando la infraestructura legal para que el Poder Judicial Federal y las entidades federativas puedan hacer una justicia más eficiente, más justa, equitativa, transparente, pero sobre todo en la parte medular de la justicia, la cercanía con la gente, lo que importaba en el inicio de la definición de justicia era este asunto de generar condiciones de paz. Cuando se crea el Estado, renunciamos al monopolio de la violencia y lo ponemos en terceros, y en este monopolio de la violencia el Estado es el único que tiene el mismo, pero también se generan instituciones de justicia que hoy simple y sencillamente nadie en estos debates que hemos tenido ha podido defender a un sistema de justicia que ha fallado recurrentemente en la historia del país. Nadie, incluida la propia oposición, porque ha sido parte de sus discursos. Este cambio es fundamental y viene a poner fin a procesos oscuros, insisto. Hoy les voy a contar. Nuevo León tiene, el pasado mes de octubre cumplió 2 años sin fiscal. Tanto que defienden el amparo, que por cierto hay que aclarar, el amparo no se acaba, el amparo sigue para las y los ciudadanos. Lo que se está haciendo con esta armonización es simplemente respetar este poder, al poder legislativo y al poder constituyente, porque el poder judicial durante algún momento empezó a tomar actividades y funciones que no le correspondían, se ponía a legislar, y esa facultad exclusiva reside en este poder, que es un poder soberano. Pero Nuevo León tiene 2 años sin fiscal. ¿Cómo es posible que la propia Corte no pueda darle a Nuevo León las herramientas jurídicas y legales para que podamos tener? ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de un poder que no ha sido reformado. Hoy lo que se está haciendo aquí es esta armonización, y hay reformas legales que buscan, insisto, modernizar nuestro sistema. ¿Qué se busca? Mayor eficacia en las decisiones de la Suprema Corte. Como ya lo dijo el presidente, para emitir una declaratoria general solo serán necesarios 6 votos en lugar de los 8 que se requerían. Hay una reorganización completa de los trabajos de la Suprema Corte, se eliminan salas y la Corte funcionará únicamente en el Pleno. Eso es eficiencia y agilidad para poder resolver. Y puse en la mesa el caso de Nuevo León. Falta un ministro, no se puede resolver y Nuevo León sigue en su crisis. La limitación del alcance de las sentencias del amparo, ya lo mencionamos, no tendrán efectos generales, solo aplicarán a quienes participaron en el juicio. De esa es la naturaleza de la justicia inicial. No que a través de una resolución ahora el Poder Judicial se pusiera a legislar. El juicio de amparo es personalísimo y lo tiene que presentar la persona que se siente agraviado. Y evidentemente el uso del lenguaje inclusivo, que es fundamental. Llegamos 200 años después a un momento histórico y es necesario armonizar todas nuestras leyes. Ahora, en cuanto a la reforma del artículo 105 constitucional, lo que estamos buscando, ya insisto, es la transparencia en las sentencias. La Suprema Corte y otros órganos judiciales tendrán que garantizar que todas las sentencias sean públicas y accesibles para la ciudadanía. Y termino, accesibles. Regreso al caso del fiscal de Nuevo León. La Corte emitió una resolución que al día de hoy nadie entiende
Y nadie ha podido explicar cuáles son los efectos de esa resolución. Si eso le pasa a un estado como Nuevo León, que es el tercero que genera el mayor Producto Interno Bruto de este país, ¿qué no le pasa a un ciudadano de a pie cuando se presenta ante una estructura aquilosada de un poder judicial que, lo digo con todo respeto, en algún momento se sentían dioses del Olimpo, alejados de los problemas ciudadanos? Es cuanto, y evidentemente, Gracias. Presidenta, vamos a ir a favor. Muchas gracias, senador Fernández. Vamos ahora a escuchar a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos, en contra de los dictámenes. El micrófono, senadora, si está amable. ¿Sí está prendido esto? Sí, ¿verdad? Sí, está prendido. Muchas gracias. Muy buenos días, senadoras, senadores. Saludo a quienes nos acompañan también de medios de comunicación, quienes nos siguen a través de las redes. De manera consistente, de manera congruente, el Movimiento Ciudadano nos hemos manifestado en contra de esta mal llamada reforma judicial. Hemos señalado ya las razones. Hemos dicho con toda claridad que para nosotros esta reforma no busca garantizar justicia. Por el contrario, lo que busca es someter al Poder Judicial. Hemos dado ya también nuestras razones y el día de hoy nos convocan a la revisión, a la aprobación de estos dos dictámenes bajo el argumento de que lo que buscamos es armonizar todo lo reformado, todo lo propuesto, para poder garantizar que esta reforma judicial llegue a buen puerto, llegue a buen término. A nosotros nos parece que esto no tiene nada que ver con ese objetivo, porque por el contrario hoy amanecemos con un mensaje totalmente contrario a lo que aquí se plantea. Me refiero a la aprobación del presupuesto que conocimos esta madrugada, esta noche, donde nuevamente la mayoría y sus aliados ponen en grave riesgo la elección judicial que está planeada para junio del 2025 y al mismo tiempo el funcionamiento del propio Poder Judicial. Me refiero concretamente a los recortes que se sostuvieron, que ya se materializaron pues en este presupuesto, al del INE, por ejemplo, y al del Poder Judicial, que en concreto estamos hablando de que en el caso de la Judicatura, por ejemplo, lleva una reducción de 13,000 millones de pesos, es una reducción pues, francamente preocupante. Estamos hablando de 714 millones de pesos que le quitan a la Corte también, y hablamos de 13,476 millones que le quitan al presupuesto del INE, lo que implica directamente una reducción de 4,000 millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE para la celebración de la elección. Esto evidentemente va a impactar en el número de casillas, que van a bajar de 170,000 que estaban proyectadas a 50,000 casillas. Esto es lo que han afirmado consejeros que actualmente participan en el INE y que nos preocupa que estas sean las condiciones bajo las cuales se va a celebrar la elección. El impacto de esto, pues evidentemente va a ser mayúsculo, va a ser importante, y lo más preocupante es que esto va a impactar en la participación ciudadana, va a desalentar la participación ciudadana. Las casillas, al ser menos, van a quedar más retiradas de los domicilios y va a ser pues poco probable que la gente quiera participar. Para nosotros el mensaje, por el contrario, lejos de armonizar, pues lo que se busca es que haya un poder judicial que sea electo por un menor número de ciudadanos. Por ello, nosotros vemos en estas propuestas de dictámenes, pues que lejos de buscar esa armonización que se plantea, nosotros lo que vemos es que se va a agudizar, se va a profundizar esta búsqueda por someter al Poder Judicial en nuestro país. Por ello, nosotros no vamos a acompañar estos dictámenes y votaremos en consecuencia en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Tiene ahora el uso de la palabra
la senadora Nora Rubalcaba Gámez del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos, a favor de los dictámenes. Gracias, presidente. Primeramente quiero decir que me llama mucho la atención que a estas alturas todavía representantes del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, hablen de congruencia, de votar en congruencia. Cuando ustedes saben que hoy por hoy la reforma al Poder Judicial es una obligación y tienen ustedes entidades que gobiernan y donde sus gobernantes y sus legisladores en sus entidades federativas habrán de aprobar, conforme a lo establecido en la ley, pues una reforma al Poder Judicial en sus entidades federativas. Yo no sé cómo van a votar entonces cuando eso suceda en sus estados. Quiero recordarles que el cambio verdadero en este país inició en el año 2018. Es decir, se pusieron los cimientos para el cambio verdadero, para la democratización de este país, para instaurar un régimen austero, sin privilegios, y por lo tanto en lo que avanzamos en septiembre de 2024 fue justamente en ese proceso de democratización. Aprobamos la reforma al Poder Judicial y además aprobamos una reforma adicional que lo que hacía, y esto nada más para recordárselos, era trasladar un artículo de la Ley de Amparo en la Constitución, porque había quien no sabía leer o no le quedó claro que no procede el amparo en materia de reforma constitucional. Además, aprobamos la Ley Orgánica al Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas para poder armonizar esa reforma al Poder Judicial. Y por si fuera poco, repito, hay entidades como Aguascalientes que ya aprobaron su reforma al Poder Judicial. En menos de lo que se los cuento, un día presenta la gobernadora del estado la iniciativa y 4 días después el Congreso del Estado aprueba la elección de todos los integrantes del Poder Judicial y la creación de los órganos de administración y de disciplina judicial para 2025. Y por supuesto que votaron a favor, PRI, PAN, lo que queda del PRD y MC, votaron a favor de la misma. Por eso insisto en mi asombro cuando dicen que van a votar en congruencia. Ya los veré cuando estén votando estas legislaciones en sus estados. Quiero desmentir algunas cosas que se han dicho aquí. Hemos dicho siempre que la mentira y la hipocresía son el rostro de la derecha y no podemos permitir que se diga que con esta reforma estamos desvirtuando el juicio de amparo. Al contrario, estamos fortaleciendo la figura del juicio de amparo, que desde su creación es una figura que se utiliza efectivamente para amparar, para proteger a la ciudadanía que se siente afectada. Cuando, por ejemplo, yo nunca lo vi, recuerdan ustedes el derecho de alumbrado público. Las empresas iban a la Corte precisamente para que se declarara como inconstitucional ese impuesto. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente la Corte protegió a quien lo solicitaba. ¿Cuándo declararon los efectos generales? Nunca. Después le cambiaron el nombre de derecho y pasó a ser un servicio y lo siguen cobrando algunos municipios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estamos previendo que nunca más exista una corte con ministros al servicio del interés económico que declararon los efectos generales cuando estaban imposibilitados para hacerlo. Estaban ahí sí contraviniendo el espíritu de la ley de amparo. La figura de amparo seguirá en la Constitución, sigue en la Constitución y por supuesto que sigue siendo una herramienta al servicio de la ciudadanía para que se proteja de los excesos y de los abusos del poder público. De ninguna manera representa esta reforma un atentado ni a la democracia, al contrario, la fortalece, y mucho menos a los derechos humanos. Esta reforma, convencidos estamos de que no va a someter nunca más a un poder a otro, sino que al contrario, estarán ministros y juzgadores, personas juzgadores al servicio de la población. Era el único poder que faltaba por democratizar y hoy el pueblo va a conocer a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. Va a poder hurgar
en su trayectoria, en su honestidad, en su desempeño profesional y ético, y tendrá opciones para poder elegir quién quiere que le juzgue. Y nunca más, con esa actitud, tendremos a magistrados que prácticamente se encierran en una burbuja para no poder atender, escuchar y resolver la problemática de la población. Y respecto de los recortes que tienen los organismos, yo solamente quiero decir que fue un propósito en su momento del ciudadano presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador de que llegara la austeridad al poder público, de que nunca más fuese el pueblo el que se abrochara o se apretara el cinturón, y que ahora fuese justamente la esfera jurídica, la esfera política la que tuviera que hacerlo. Algunos organismos se habían negado a ello, como los organismos autónomos, como el Poder Judicial también. Entonces, hoy llega ese recorte porque no van a requerir todos esos recursos. Recordemos que hay una disminución, recordemos que en aras de la eficacia y la eficiencia, que son algunos de los principios establecidos en la Constitución y en las leyes para el poder público, hoy llega de manera congruente con el presupuesto. Entonces, esa es la intervención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rubalcaba Gámez. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra de los dictámenes, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues bueno, nada más queriendo hacer un poco de antecedentes sobre estas reformas que se están poniendo a disposición de 2 leyes que efectivamente la posición nuestra es de votar en contra. Y antecedentes hablo porque sabemos que devienen de otras reformas. La reforma constitucional al Poder Judicial del 10 de septiembre, la reforma constitucional en materia de impugnabilidad de las reformas constitucionales del 24 de octubre y, por supuesto, también la reforma constitucional, el lenguaje incluyente. Y sabemos que deviene de ello, y quiero desglosar nada más 3 grandes formas en las que yo veo, por supuesto, estas reformas. Primero, estamos de acuerdo con la parte de la armonización del lenguaje incluyente. Por supuesto, el que se agregue no solo ministro, sino que tenga ministra, que no solamente magistrado, que diga también magistrada, jueza, actuaria, abogadas, en fin, en esta parte, por supuesto que hemos estado a favor en diversos momentos en el Senado de la República, por cuanto hace a la homologación también de actualización de la Ciudad de México por Distrito Federal, las sumas en lugar del salario mínimo, por supuesto, que son temas en los que estamos a favor. Pero en lo sustancial, en la materia de estas reformas estamos en contra, y difiero de quienes hablan de estando a favor, argumentando sin entrar al fondo y sobre todo al análisis profundo de estas reformas que se están llevando a cabo. Primero, sí hay un debilitamiento al juicio de amparo. Yo les quiero poner un ejemplo, y lo dije en la tribuna también del Senado. Los efectos generales del juicio de amparo había sido un alcance muchísimo en favor de la gente. Y les quiero poner un caso concreto para que no se divague en el que solamente tiene que ser al que presenta el juicio de amparo, que evidentemente así inició y más adelante fue evolucionando con efectos suspensivos generales. En Quintana Roo, en varias comunidades, por ejemplo, con zona limítrofe, con Campeche y Yucatán, no había, por ejemplo, suministro de agua. No le llegaba a la gente el suministro de agua. No sabemos que el agua es un derecho humano, un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Y evidentemente unos cuantos presentaron un juicio de amparo en contra del Estado, evidentemente porque no llega el servicio de agua potable en sus viviendas. Pues, ¿qué creen? Con un juicio de amparo, no solamente los que presentaron el amparo, la demanda de amparo, tuvieron ese beneficio, sino todo ese colectivo, y obligó al Estado y a las autoridades a que tengan ese derecho humano, porque eso es lo que consagra el juicio de amparo. Esos son los ejemplos concretos
en los que se puede ver la nobleza de un juicio en el que beneficia a la comunidad, porque evidentemente en una comunidad, pues seguramente habrán gente que no sabrían que el juicio de amparo los puede proteger para que el Estado les pueda otorgar ese derecho fundamental que tienen del agua. Y obligaron al Estado, pónganle lana en el presupuesto, al Congreso, a la Comisión de Agua Potable y al Estado, la entidad, a suministrarles agua, inclusive mediante pipas, hasta que haya toda la conexión y lo que tendría que haber para que la gente tenga permanentemente el suministro de agua. Eso es los beneficios del juicio de amparo. Este es un ejemplo que les quiero poner porque sí es importante señalar estos temas en particulares que quienes somos abogados también hemos podido tener constancia de ello. ¿En qué estamos en contra también? Digo, la verdad es que la modificación que plantea el artículo 73 del párrafo primero y entre otros diversos artículos, porque estamos hablando de ambos dictámenes, el hablar de tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Es lo que acabo de decir en este ejemplo y por supuesto es un gran retroceso, sí lo es. Aquí bien dice que no, pero sí lo es un gran retroceso en materia de derechos humanos, porque ahora solo el que sepa, el que pueda y el que tenga capacidad inclusive de contratar un abogado para que pueda tramitar su juicio de amparo, su demanda como tal. En contra, por supuesto, del artículo 14 que habla de tratándose de las controversias constitucionales planteadas respecto a las normas generales que en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Digo, la verdad es de que lo dijimos en su momento en la reforma del 24 de octubre de impugnabilidad de las reformas constitucionales, un gran retroceso precisamente no solo en la ley de amparo, sino también para los juicios de acción de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Los juicios de inconstitucionalidad, inclusive en donde las minorías, como es en el caso que nosotros como partido somos minoría en el Senado de la República, evidentemente contra reformas constitucionales, estas ya no estarán procediendo. Eso es lo que ya se aprobó, evidentemente, y lo que se hace en esta reforma a la ley de amparo, en cuanto a la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, pues es evidentemente están materializando más o están aterrizando estas reformas. Y solamente concluyo, presidente, en cuanto a que nosotros una vez más decimos que vamos en contra de esta reforma en lo sustancial que vemos que está en contra de lo que hemos ido señalando a lo largo de este periodo de sesiones en el Senado, en contra de que haya esta reforma al Poder Judicial y en contra de estas condiciones nuevas en las que limitan los derechos fundamentales y los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Gracias a la senadora Mayuli Latifa Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra a favor de los dictámenes y hasta por 5 minutos la senadora Lucía Trasviña Waldenrap. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Pues hoy nos encontramos en un momento histórico con las propuestas de reformas legislativas que son en cuanto a las leyes reglamentarias de los artículos 103, del 107 y del 105 constitucionales. Las reformas buscan garantizar un acceso efectivo a la justicia para todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente para quienes o quien se encuentre en estado de vulnerabilidad. En una nación donde la justicia ha sido percibida como tardía y excluyente, esta propuesta elimina barreras históricas al permitir que los amparos puedan promoverse de manera ágil y eficaz. Con el uso de tecnologías digitales como la implementación de la firma electrónica, se amplía el alcance de la protección del amparo, eliminando distancias físicas y reduciendo costos para los ciudadanos. El principio de justicia pronta y expedita encuentra en esta reforma un nuevo impulso,
reducir plazos procesales y eliminar trámites innecesarios. Garantizamos que los ciudadanos obtengan resoluciones oportunas. La reforma enfrenta directamente la dilación judicial, uno de los mayores retos históricos de nuestro sistema, asegurando que la justicia no solo sea accesible, sino también inmediata. Se fortalecen los derechos humanos. México ha sido testigo de graves violaciones a los derechos humanos. Esta reforma pone en el centro a los grupos que se encuentran precisamente en estado de vulnerabilidad y otorga atención prioritaria a casos urgentes como lo es la desaparición forzada. Con estas disposiciones reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos, dotando al amparo de herramientas más robustas para enfrentar situaciones críticas y garantizar la dignidad de las personas. Uno de los pilares de esta reforma es la reestructuración del Poder Judicial, encaminada a hacerlo más eficiente y transparente, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial refleja una visión moderna de las instituciones judiciales, donde la rendición de cuentas y la imparcialidad son principios fundamentales. Además, la introducción del voto ciudadano para el nombramiento de jueces, magistrados y ministros representa un paso audaz hacia la democratización del sistema judicial, acercando las decisiones a la voluntad del pueblo. Esta reforma incorpora el lenguaje incluyente en su redacción, reflejando el compromiso del Estado con la igualdad de género y la justicia social. No se trata solo de palabras, sino de un cambio cultural que garantice que las leyes de México representen y protejan a todas las personas por igual, sin distinción alguna. Señoras y señores, compañeros senadores, esta reforma no es solo una reforma legal, es una reforma social, es la respuesta de un reclamo histórico de la ciudadanía que exige un sistema judicial a la altura de sus necesidades y de los desafíos del México actual. Con esta reforma avanzamos hacia un país donde la justicia sea verdaderamente el pilar de la democracia. Compañeras, compañeros senadores, reflexionemos el voto a favor de esta reforma judicial. Quien dice que es un retroceso, quien dice que es regresivo, quien dice que es riesgosa la reforma, miente definitivamente. México, con estas reformas judiciales, con estas reformas a las leyes reglamentarias constitucionales, avanza significativamente hacia la democracia en la justicia, la democracia social, la democracia económica y, por fin, abatir el rezago histórico donde eran los más poderosos los que estaban inmersos en manejar la justicia a su modo y favorecer sus intereses bastardos, entreguistas, intereses de vendepatria. Hoy México estamos avanzando y nosotras y nosotros, senadores, debemos actuar en congruencia hasta en este México que es la patria que todos aspiramos. Gracias. Gracias a la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenblatt. Vamos a darle ahora la palabra hasta por 5 minutos en contra de los dictámenes al senador Ricardo Anaya Cortés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Se respira ya un espíritu guadalupano, navideño, en esta intervención fraterno. A ver, por supuesto que es un ejercicio de congruencia para nosotros. Es un ejercicio de congruencia para nosotros votar en contra, porque nos opusimos con argumentos que podrán ustedes no compartir, pero ahí fueron vertidos con transparencia tanto a la reforma judicial como a la reforma de inimpugnabilidad. Sería
absurdo haber votado en contra de esas reformas y hoy avalar, digamos, la legislación secundaria que desdobla esas reformas. Entonces, yo lo que quisiera reflexionar para no repetir aquellos debates que ya hemos tenido es que creo que estamos ante una discusión mucho más profunda que simplemente la legislación secundaria. Creo que aquí lo que se contraponen son dos visiones y ambas defendibles. Lo que creo que ha faltado es que ambas partes asuman con mayor valentía la defensa de su postura. O sea, por un lado tenemos la visión de Montesquieu, que decía todo hombre, en lenguaje inclusivo sería todo hombre y toda mujer, que tiene poder se inclina por abusar del mismo y va hasta que encuentra límites. Y de ahí la idea de que existan contrapesos, de ahí la idea de que exista un poder judicial que pueda inclusive revisar las decisiones del poder legislativo. Pero en contraposición a esa visión está, por ejemplo, Carl Schmitt, que ustedes hoy están asumiendo esa posición, pero no lo dicen con apertura y con transparencia. Él defiende, como ustedes, el poder centralizado para mantener estabilidad. Él defiende el estado de excepción, es decir, en situaciones de crisis como la que ustedes suelen plantear, dice él, como ustedes también suelen decir, es necesario un liderazgo fuerte para poder tomar decisiones rápidas, decisiones efectivas. Defiende la idea del Estado total, se opone a esta idea de la democracia liberal, donde hay pesos, contrapesos, división de poderes. Yo creo que el problema de fondo es que ustedes quieren disfrazar ese tipo de posiciones con argumentos democráticos, porque el problema de esta legislación secundaria es que lo que viene a reglamentar es, uno, la colonización que ya está en marcha del Poder Judicial. Es una realidad, todo el mundo lo sabe. Ustedes como movimiento van a tener el control total del Poder Judicial, pues porque tienen el control de quién va a aparecer en las boletas, porque crearon un tribunal de disciplina de 5 personas cercanas a ustedes que se van a encargar en su momento de mantener el orden, la disciplina, porque no quieren que vuelva a haber una sentencia del Poder Judicial en contra de decisiones del Ejecutivo o del Legislativo que hoy ustedes ya controlan. Y por otro lado se está reglamentando la otra reforma constitucional, la de inimpugnabilidad, en donde llegaron al extremo de dejar establecido en la Constitución que aún en el caso de que hubiera una violación flagrante, como que no se reúnan los votos necesarios y un presidente de la Cámara, sea de diputados o de senadores, cante una mayoría, aún habiendo una violación flagrante de ese nivel, ya no existirá un recurso legal para poder controvertir esa decisión. Entonces, yo les haría una invitación, como la de la senadora fraterna, en el espíritu navideño, a que nos quitemos las máscaras y a que reconozcan que estas reformas tienen su fundamento en estas lógicas de régimen autoritario, de estado de excepción, de liderazgo fuerte para tomar decisiones rápidas, efectivas, en lo que ustedes consideran situaciones límite, porque por lo menos de esa manera estaremos con transparencia defendiendo cada parte aquello en lo que cree. Sí, por consistencia, porque votamos en contra de las 2 reformas constitucionales, vamos a votar en contra de la reglamentación de esas reformas constitucionales a nivel de ley secundaria. Es cuanto, presidente. Gracias al senador Ricardo Anaya Cortés del Grupo Parlamentario del PAN. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos a favor de los dictámenes el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Lo que se les olvida es que el espíritu guadalupano, antes lo tenían ustedes, siempre traicionando al pueblo. La reforma energética, si no mal recuerdo, tú presidías el Congreso, el 18 al 20 de diciembre, por estas fechas, palo, el IVA,
La señal que hicieron juntos PRI-PAN fue en marzo, pero los presupuestos llegaban por estas fechas, los gasolinazos, siempre se amparaban en la Virgen de Guadalupe para perjudicar al pueblo. Hoy es distinto, sí son visiones diferentes y contrapuestas, y a mí me parece que el acto de congruencia se vuelve en una necedad. Teóricamente, Rousseau deja en claro que el soberano es el pueblo, y nosotros desde hace muchos años, cuando ustedes hicieron el pacto con el PRI, el original, el PRIAN, Salinas, Ceballos, Álvarez, pues esta idea que teníamos de división de poderes, que no había existido por el Priato Jurásico, desde que doña Porfiria se robó a don Porfirio, ustedes impusieron fraudes electorales, todo lo que hicieron. Y ahora, para entrar en materia, fíjense nomás esta joya de lo que estamos haciendo y lo que ustedes defienden, porque este es el fondo de la defensa que hacen. Nosotros estamos dando cumplimiento a esta disposición transitoria, en particular la reforma del 103-107 del amparo. Y en ellas resaltamos la modificación del alcance jurídico a las resoluciones de amparo que resuelven la inconstitucionalidad o controversias constitucionales, en la cual no se permitirá dictar suspensiones contra disposiciones de carácter general y en ningún caso las sentencias que se dicten tendrán efectos generales, contrario a lo que plantean, porque fíjense ustedes que en el juicio de amparo la suspensión provisional o definitiva es una medida cautelar que tiene como finalidad paralizar temporalmente los efectos de los actos reclamados o en su caso establecer de manera provisional los derechos afectados mientras se decide el juicio de amparo en cuanto al fondo del asunto, es decir, el objeto es asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte, existiendo una relación indisoluble entre la suspensión y la sentencia. Sin embargo, y aquí está como dicen los abogados, el quid del asunto, en diversos juicios amparo, jueces de distrito de la Suprema Corte de Justicia, de todo este aparato judicial que estamos desbaratando por voluntad popular, han determinado suspensión con efectos generales, con excepción a los efectos relativos, como sucedió en los amparos presentados durante el 2021 en contra de diversas modificaciones a la ley de la industria eléctrica, pues los jueces primero y segundo distrito en materia administrativa especializados en competencia económica y radiodifusión, los que tanto ustedes defienden que se deben de quedar porque es la garantía al Tratado Libre de Comercio, a que no exista crisis en el país, estos jueces que ustedes defienden, estos jueces consideraron que por la relevancia del asunto era necesario conceder la suspensión provisional con efectos generales a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista. Este es el caso de Juan Pablo Gómez Fierro en el incidente de suspensión 240-2021, que determinó de no otorgar la suspensión general se puede favorecer a ciertos participantes del sector eléctrico, sus demás competidores, en perjuicio de los usuarios finales. ¿Qué hicieron cuando los jueces suspenden esta reforma que se había logrado eléctrica? Pegarle a los consumidores y permanecer en su mal llamada reforma eléctrica que había favorecido a que empresas como el Oxxo y otras pagaran la energía más barata que el pueblo en general. Y obviamente lo fundamentaron, eso sí son muy legales, en algunas resoluciones de jurisprudencia para argumentar estas cosas. Pura chicanada, como las que intentaban hacer en la Suprema Corte de Justicia cuando cambiaban de 6 votos los necesarios 8 que se requerían, y todavía la ministra Piña, que es a la que defienden ustedes, hablando de fuera máscaras, hablando de quitarnos la hipocresía de esta reforma, que en eso sí son muy congruentes porque no cambian el script,
no cambian el discurso, pero eso ya se acabó por voluntad soberana de nuestro pueblo, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque los senadores y senadoras de la Cuarta Transformación continuaremos en el proceso de reforma estructural del Poder Judicial de la Federación. Quiero concluir nada más diciendo que esta reforma tiene por objeto sentar bases legales para una administración de justicia constitucional pronta, expedita, oportuna y que tenga como valor la observación del carácter supremo de la Constitución Nacional y los derechos de las personas, así como el interés social. Gracias, muchas gracias al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra de los dictámenes hasta por 5 minutos el senador Gustavo Sánchez Vázquez del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, presidente. Estamos hoy aquí dictaminando estas iniciativas de reforma a la ley de amparo, a las leyes reglamentarias de una de las figuras más importantes jurídicas en la historia del país, el juicio de amparo. Yo sé que es algo técnico, algo que a lo mejor es su conocimiento profundo, pues implica obviamente el estudio como tal, pero la gente de a pie, la gente en general sabe de la importancia de contar con una figura que lo pueda proteger contra los excesos del Estado, contra las injusticias de un particular. Piensen en patrones, piensen en algún litigio entre particulares, etcétera. Luego entonces, pues, no es un tema menor el que estamos hoy aquí viendo. Estamos prácticamente definiendo el destino de esta figura en el país. Y estas iniciativas que hoy estamos viendo versus la reforma judicial que vimos aquí hace un par de meses, como luego se dijera en los dichos mexicanos, son polvos de los mismos vientos, hombre, para entenderlo. Son polvos de los mismos vientos. Lo dije en la sesión pasada, hay un principio jurídico que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y hoy aquí estamos en unas leyes queriéndolas a chaleco adecuar, a chaleco meterles en cintura para que estén ad hoc a una reforma en la que no estuvimos de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo porque, repito, cuando se somete en una reforma la independencia judicial, y yo soy el primero en estar de acuerdo que este Poder Judicial requería un cambio profundo. Yo estoy de acuerdo que teníamos que tener mayor transparencia en los juicios, mayor celeridad, mayor impartición de justicia y erradicar la corrupción que sí la existe en el Poder Judicial. Soy el primero en aceptarlo. Soy un abogado litigante de 35 años. Sé de lo que estoy hablando. Pero a este precio, a este costo, a dejar a la diosa Fortuna en tómbolas el destino de la justicia, por favor. A andar correteando a ver quién se quiere por amor a Dios inscribir, porque no daba el número de gente a inscribirse y de repente en 72 horas había ya 10,000 gentes registradas. ¿Quién sabe cómo por arte de magia? Digo, pues, no nos leamos aquí la aventura, hombre. Entre gitanos no se leen las manos. Luego entonces, pues, hoy ver estos dictámenes, pues sí, es querer ajustar, repito, y es querer hacer un traje a la medida en lo que ya se hizo de la reforma constitucional federal. Estamos en un tsunami legal, hombre. Se hizo un tsunami legal en el país ahorita. Aquí se hablaba de que no se mienta a la gente que el amparo ya no existe. Claro que no existe. Cuando se trata de reformas constitucionales, no existe. Cuando se trata de reformas constitucionales, así perjudiquen al pueblo, no existe ya defensa alguna, porque este Congreso, esta Cámara de Diputados y Senadores, así lo decidió. Entonces, sí, digamos a la gente la verdad. Si hay una reforma constitucional que perjudique, no hay juicio de amparo. Digamos a la gente la verdad, hombre. Aquí se aprobó, no hay ya manera de defenderse. Si aquí a algún senador o diputado se le ocurre acotar el derecho de la información, acotar el derecho de la manifestación libre, si a algún senador se le ocurre que las expropiaciones que ya existen se paguen a valor catastral y no comercial, perjudicando a la gente, y se aprueba en la reforma constitucional, no hay poder humano, no hay un juez en este país que pueda defender a los mexicanos. Ya lo decía la senadora Mayuli, los efectos generales. Pues claro,
Aquí, cuando no se dieron cuenta que le están pegando a la gente de a pie, a la gente que no tiene para un abogado. Y si había una sentencia que revocaba un cobro ilegal, como el de la luz que se comentaba, es un cobro que debe hacerse porque ayuda mucho a los municipios, el alumbrado público. Pues yo fui alcalde y sé lo que implica que te ayuden a pagar la luz mercurial a la CFE, pero a veces había estándares de cómo cobrar que era inconstitucional. Y la Corte lo declaró. Nos guste o no nos guste, es su trabajo. ¿Por qué? Porque le ponían X porcentaje del valor de la factura de la luz. Espérame, ¿qué tiene que ver cuánto pago de luz para cuánto me cobra del alumbrado público? No guarda proporcionalidad. Y pues la Corte declaró en algunos casos de los municipios que ese método de cobrarte el derecho de luz pues no era proporcional. Pero ese efecto antes le beneficiaba a todos y ahora no. Ahora nomás le beneficia al que tiene dinero para pagar a un abogado para que a él le beneficie. Y todas las demás personas que podían beneficiarse, pues les tengo más noticias, ya no va a ser posible. Entonces, una serie de cambios que yo escucho y aquí respeto mucho, por supuesto, las opiniones, pero me llama mucho la atención que porque yo no me considero, y muy lejos, los verdaderos estudiosos del derecho, las escuelas de facultades de derecho, los doctores de derecho, en fin, hablen preocupados por lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿verdad? Y solamente la mayoría de esta Cámara piensa distinto, ¿no? Cuando repito, jurisconsultos ajenos a los partidos políticos nos están advirtiendo todo lo contrario. Luego entonces, pues, mi voto y seguramente el de la fracción de Acción Nacional será en contra de esta circunstancia. Y terminaría, presidente, mi intervención. Gracias. Terminaría, porque aquí también se habló de traición al pueblo. Traicionar al pueblo es que en el presupuesto que se acaba de aprobar hace unas horas en la Cámara de Diputados, al último vaya el gasto social. 8 centavos de cada peso que se recauda por este gobierno se van a destinar al gasto social. 8 centavos de cada peso. Eso es traicionar al pueblo. Traicionar al pueblo es engañarlo diciéndole que iba a costar a la gasolina 10 pesos el litro y está arriba de 20. Eso es traicionar al pueblo. Lo otro demás es demagogia. Gracias al senador Gustavo Sánchez Vázquez. Vamos a escuchar ahora, a favor de los dictámenes y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, a la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Yo no voy a invocar el espíritu navideño, ni mucho menos a la Virgen de Guadalupe, para decir una serie de improperios y de ofensas, siempre, como siempre, se acostumbra por parte de la oposición. Cuando empiezan los calificativos, pues terminan los argumentos. Yo creo que es importante, muy importante, que se haga hincapié en los beneficios de estas reformas, tanto al 105 como a los otros artículos que es tan importante en este momento aprobar. Estas reformas van a fortalecer la confianza en el sistema judicial, al establecer, por supuesto, estos límites claros sobre la procedencia de las suspensiones contra normas generales y la impugnación de reformas constitucionales. Tiene que respetar, por supuesto, la supremacía constitucional, tiene que proporcionar, y es lo que estamos tratando, es el espíritu de lo que estamos aprobando, mayor claridad en las competencias y las funciones de los órganos judiciales, para que no haya duda, para que no se quieran meter por el patio de atrás una interpretación falsa de lo que marcaba y marca la reforma constitucional, que no haya ninguna sospecha de nada en el tema de cuántos votos se requieren de ministras y de ministros para aprobar lo que tenga que aprobarse. Va a reducir las cargas administrativas mediante la disminución de plazos y de términos y la eliminación de trámites muy innecesarios que todas y todos hemos sido víctimas de ellos. Y bueno, va a contribuir también a un léxico, a que se evite más bien un léxico muy sesgado, muy discriminatorio e incluso degradante, para eliminar los estereotipos de género, porque hay gente que todavía se ha atrevido a decir que cuando decimos hombres incluimos a las mujeres. Entonces, hablemos en femenino, punto, y no hay problema, los hombres se tienen que sentir incluidos en el lenguaje femenino. Y no es así. Se trata de hacer visible un lenguaje no solamente gramatical, sino y no solamente hacer visible
a las mujeres, sino hacer visible la desigualdad de la que hemos sido víctimas mujeres, adolescentes y niños. Y bueno, pues va a calificar la forma de organización estructural y va a establecer pautas y procedimientos, pautas procedimentales, no procedimientos, pero bueno, y muy sustantivos con respecto a la sustanciación, que es tan importante el juicio de amparo. Fíjense nada más si no será importante el amparo, que tiene nombre de mujer, por lo cual nos da todavía más gusto, mucho más gusto, todo esto que se va a aprobar. Madre ¿Y qué Dios. vamos? Además, fíjense nada más, madre. Vamos a mejorar también la accesibilidad al sistema judicial para todas las personas. Por cierto, no lo dije yo, lo dijo un ministro de la Suprema Corte de Justicia nombrado por el PRI. Para todas las personas vamos a poder, pues, mejorar su acceso a un sistema de justicia, va a mejorar la confianza en el sistema judicial al establecer límites muy claros, va a garantizar la coherencia y fortalecerá el marco jurídico nacional, va a promover una justicia más ágil, más transparente y eficiente. Y lamento que se esté diciendo que de la noche a la mañana se registraron las personas que se han registrado para poder competir en condiciones como lo marca la ley para algún cargo en el Poder Judicial. Es ofensivo llamarle así y es ofensivo referirnos a la gente que hizo su esfuerzo, que pidió sus cartas de recomendación, que envió sus documentos y que va a ser sometido a todos los criterios de elegibilidad, etcétera, etcétera. Es ofensivo referirnos hacia la gente. No es correcto y creo que merecen respeto a toda la gente que se registró libremente, autónomamente, para poder competir. Y bueno, finalmente estas reformas van a reforzar la supremacía constitucional al establecer que no procederán suspensiones contra normas generales tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, porque tuvimos que hacer todo esto para que ahora sí no quedara ninguna ventanita, ningún resquicio, ninguna duda de cómo deben ser estas reformas secundarias en relación a las reformas a la Constitución. Muchísimas gracias y por supuesto que votaré a favor. Gracias. Muchas gracias, senadora Marta Lucía Micher Camarena. Como lo habíamos ya acordado y votado, una vez agotada la lista de oradores a favor y en contra del dictamen, vamos a consultar a los integrantes de ambas comisiones si se encuentran suficientemente discutidos, para luego pasar. Bueno, nosotros habíamos considerado fundamentalmente una ronda de oradores a favor y en contra, y no empezar a abrir la rectificación de hechos porque nos iba a generar otra discusión. Tenemos un acuerdo de mesas directivas que fue previo con el que iniciamos la sesión. No sé si nos permiten continuar para poder votar. Gracias a los compañeros muy amables. Tendrán posibilidades en el Pleno del Senado de la República para dar a conocer después. Sí. Bien. Señor senador Insunza, le pido por favor que de manera económica consulte a los y a las integrantes de estas comisiones si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos. De manera económica, en un solo acto, consulto a las y los integrantes de ambas comisiones si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos. Quienes estén por la afirmativa, exprésenlo por favor levantando su mano. Unanimidad por la afirmativa, senador presidente. Muchas gracias. Les informamos que se cierra el periodo de recepción de reservas y o votos particulares presentados en estas comisiones, por lo que le pido al senador Enrique Insunza dar cuenta de las reservas
y votos particulares que se han presentado. Doy cuenta de los votos particulares que hasta este momento se han registrado. Puntualizo que son 2 dictámenes los que se han sometido a la discusión y por ende hay votos para uno y para otro. Sin embargo, en ambos dictámenes los votos particulares los han presentado las mismas personas, así que los menciono. Uno para cada dictamen del senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Otro de la senadora María Martina Cantuncán, del Grupo Parlamentario de Morena, y uno más de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de... Se pusieron aquí de Morena, pero todavía es del PAN. Hasta hoy. Sí, sí. Así es. Y uno mío, por favor. De ambos dictámenes, senador Jadero. Sí. Y el senador Alejandro Murat y la senadora Carolina Villano Austria. La senadora Judith Díaz en ambos dictámenes, por favor. Muy bien. Y la senadora Judith Díaz en ambos dictámenes. Son en contra, me supongo que son en contra los votos particulares. Los votos particulares son un instrumento para poder posicionar, así es que le agradezco. Ya, perdón, ya tenemos una reforma. Perdón, ya es muy importante. A ver, nada más si aquí queremos ser muy claros porque el Senado de la República ha reformado su reglamento para precisar que los votos particulares solo podrán ser registrados por aquellos que se expresaron en contra de los dictámenes. Ya habrá un turno de posicionamientos de partidos o rondas a favor y en contra, pero ya se ha puesto fin a la utilización del voto en contra, del voto particular para posicionar. Entonces, yo les voy a pedir a los compañeros que toda vez que acabamos de realizar y de votar todos nosotros esa reforma, pues tenemos que ser consecuentes con ello. Sí, senador Pavel Jadero. ¿Particular? Pregunta, ¿cuántos en contra? ¿Cuántos van a participar en contra? Los que se registren en voto particular en esta sesión, ¿verdad? Los que se registren precisamente. El voto particular solo podrá ser registrado por aquellos que han votado en contra de los dictámenes. Ya se abrirán en el Pleno del Senado posicionamientos de grupos parlamentarios, rondas a favor y en contra, y ahí se pueden ubicar estas posturas. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, si nos permiten para poder avanzar, la votación para poder señalar si se encuentra suficientemente discutida, ¿verdad? Eso ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a la votación nominal de los dictámenes. Le pido aquí al senador Enrique Insunza Cázares que, conforme al orden del día, vamos a tomar la votación, iniciando por la Comisión de Justicia y luego la de Estudios Legislativos. Atiendo, presidente. Procedo a recabar la votación nominal respecto del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inicio con la Comisión de Justicia. Senador Javier Corral Jurado. A favor. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. En contra. Senador Luis Alfonso Silva Romo. A favor. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. En contra. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor. Senador Enrique Insunza, servidor de ustedes, a favor. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Micher Camarena Marta Lucía de Morena, a favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Senadora Simei Olvera Bautista.
Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Luis Fernando Salazar, a favor. Senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrat. Lucía Trasviña de Morena, a favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra, con voto particular. Senadora Laura Esquivel Torres. Encienda su micrófono, senadora Esquivel. Senadora Laura Esquivel. Encienda su micrófono. Sí, ahí. No puede, pero que le haga así o así. ¿A favor o en contra? En contra. Bien. Vamos a interpretar que es en contra. No, sí está claramente en contra. Acaba de hacer así. Bueno, así es. Senador Enrique Vargas del Villar. Senadora María del Rocío Corona Nakamura. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Melgar del Partido Verde, a favor. Senadora Carolina Vigiano Austria. Alba Carolina Vigiano del PRI, en contra, con voto particular. Le informo, presidente, que se metieron un total de 10 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay mayoría aprobatoria por lo que toca a la Comisión de Justicia. Ahora procedo con la votación por la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Sosa Cázares, el verbo de ustedes, a favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Guadalupe Chavira, a favor, y manifiesto que el limitar, el no presentar voto particular les va a dejar, por supuesto, en nuestra generosidad a la oposición para que tengan tribuna abierta y posicionen con toda la libertad que le caracteriza a la mayoría de Morena. Así es que mi voto es a favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, a ¿Sí? favor, y de igual manera retiro mi voto particular, el que había manifestado. Gracias. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor, animado y con el voto para el pueblo. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senadora María Martina Cantún Can. Regístrese por favor la reserva. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Lanilia Rivera Rivera. Senador Ricardo Naya Cortés. En contra, con voto particular. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. En contra, con voto particular. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. En contra. Senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Carolina Vigiano Austria. En contra. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. En contra. Le informo, presidente, que se emitieron un total de 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, por lo que se aprueban ambos dictámenes, este primer dictamen, tocante a la ley de amparo por ambas comisiones. Sí, en consecuencia, si tenemos dos, perdón. Si el presidente Insulza, que está en funciones de secretario, me puede tomar mi voto en contra Con gusto, senadora Sí. Edith Anaya Mota, con Sí, gusto. cómo no. A ver, sí. Hola, presidente, para que me puedan registrar mi voto, por favor. Sí, la senadora Cimeyo Olvera. Y senador Miguel Ángel Yunes, a favor ambos. La votación nominal sí se recoge por separado en cada dictamen. La discusión fue en un solo acto por los dos. Esta primera votación nos permite declarar que el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria del 103 y 107 de la Constitución queda aprobado y por lo tanto lo enviaremos a la mesa directiva del Senado de la República para que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y ahí se acompañarán los votos particulares que aquí han sido registrados. Ahora vamos a ir a la votación del segundo dictamen, el que tiene que ver con la ley reglamentaria
de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución. Este es el segundo dictamen. Senador Insunza, por favor, empezando por la Comisión de Justicia, vamos a recabar la votación. Con gusto, presidentes. Antes pregunto si hay algún senador o senadora de quienes están conectados vía remota que no haya emitido aún su voto. Presidente, yo emití mi voto, diputado, senador Pablo Angulo. Está registrado, senador. Quiero voto particular. Bien, se registra, senador Angulo Briceño. Muy bien. Procedo a recabar la votación nominal respecto del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto. Senador Insulza, perdón, para confirmar si quedó registrado mi voto. Sí, ya se registró, senadora Olvera. Ya se registró. Está registrado a favor. Muchas gracias. Gracias. Tengo una pregunta, senadores. Adelante. Estamos ahora en votación. Vamos a terminar la votación, por favor. Todavía no inicia la votación, por eso tengo una pregunta de procedimiento. A ver, senadora. Pues qué manera de limitarnos a veces. A ver, la pregunta es esta. ¿Tenemos o no tenemos los votos en contra, los votos, lo que los compañeros van a presentar es voto particular, que es el derecho de las minorías? Mi pregunta es, o a lo mejor entendí mal, que sería un voto por cada uno de los grupos parlamentarios o es libre. Es mi duda, nada más. No, es un derecho que tiene cada senador o senadora de la República. Los votos particulares no es derecho de grupos parlamentarios, es derecho de los legisladores en lo individual. Gracias. Vamos a continuar con la votación, señor senador Insunza. Muy bien, procedo a recabar la votación nominal respecto del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comienzo por los y las integrantes de la Comisión de Justicia. Senador Javier Corral Jurado. Corral Jurado, a favor. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Yunes Márquez, a favor. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. En contra, con voto particular. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senador Angulo Briceño, en contra, con voto particular, por favor, presidente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor, sin voto particular. Senador Enrique Insunza Cázares, servidor de ustedes, a favor. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Michel Camarena, Marta Lucía, a favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Saúl Monreal Ávila, a favor. Senadora Cimei Olvera Bautista. Senadora Cimei Olvera Bautista, veo que hace una señal indicativa unívocamente de a favor. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Dejó su voto a favor ya. Bueno, ya dejó su bien. voto a favor, está la sesión solemne. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Luis Fernando Salazar, a favor. Senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrat. Lucía Trasviña Morena, a favor. Senador Ricardo Naya Cortés. En contra, con voto particular. Senadora Laura Esquivel Torres. Senador Enrique Vargas del Villar. Senadora Marta del Rocío Corona Macambura. María del Rocío Corona. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Aquí, presente. El sentido de su voto, por favor. Es el voto. A favor, bien. Senadora. Bien. Sí, no llegamos aún todavía, si nos espera un segundo. Senadora Carolina Vijano Austria. En contra. Y voto particular, por favor. Le informo, presidente, que se emitieron un total de 13 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba en Comisión de Justicia. Ahora procedo con la votación en lo que atañe a la Comisión de Estudios Legislativos.
Senador Enrique Insulza Cázares, servidor de ustedes, a favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Claudia Anaya en contra con voto particular, recordando que el reglamento para las sesiones híbridas no permite dejar los votos. Entonces, de la comisión anterior serían 12 votos a favor, 5 en contra, pidiéndoles respetar el reglamento nada más. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Guadalupe Chavira, a favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Para poder manifestar mi posición, pero bueno, es a favor. Y tengan paciencia, presidente jurado. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor, presidente. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor. Senador Miguel Pavel Jadero Velázquez. Senadora María Martina Cantuncán. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Carolina Vigiano Austria. En contra. Y senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Le informo, presidente, que se emitieron un total de 12 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen de mérito en ambas comisiones. En consecuencia, se declara que el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución queda aprobado. Se envía a la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria y se acompañan los votos particulares y o las reservas que aquí se han registrado. Solicito al senador Insunza señale el siguiente punto del orden del día. Me complace informar que se han agotado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta reunión, siendo las 10:50 del 12 de diciembre del 2024. Muchas gracias.